En el vídeo de hoy vamos a trabajar este Juniperus procumbens nana. Es una variedad que, para el que no la conozca, que es rastrera. Y este árbol lo que tiene es una peculiaridad, que es los ápices o las ramas que tienden a tirar hacia hacer rastreras, engordan muy rápido. Esto nos viene muy bien para cuando dejamos ramas de sacrificio por la parte de abajo y queremos engrosar, hacer una buena conicidad en el tronco. Lo único que a la hora de la formación tenemos que tener mucho cuidado con estas ramas que ya tienden a ir hacia el suelo para ser rastreras, de que no se engorden mucho en ese lado el tronco, ¿vale? Si no, a lo mejor en la parte más arriba del bonsai que estamos haciendo se empieza a engordar mucho el tronco y vemos que la conicidad es invertida, es justo al revés. Entonces lo único que hay que estar pendiente de este árbol es eso, de estar pendiente de las ramas que tiran hacia el suelo como rastreras. Ahora os voy a explicar qué herramientas son las que vamos a utilizar para hacer este trabajo. Lo primero que vamos a coger son las podadoras de corte cóncavo, que son estas de aquí. Vamos a utilizar también la cortalambres para cortar el alambre. Unas pinzas largas de diferentes usos para poder trabajar toda la ramificación fina. Y unas tijeras largas para cortar ramas, para pinzar ramas. Luego vamos a utilizar también film transparente, que ahora os voy a explicar para qué lo utilizamos, ya que mis años de experiencia me han hecho utilizarlo cada vez que trabajo un árbol. Ahora lo explicaré. Y también con diferentes grosores de alambre. Más gordos, más finos, número 1, número 1,5, 2, 2,5... Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que estamos trabajando con un ser vivo. Entonces, mis años de experiencia, como os he dicho antes, me ha hecho utilizar siempre lo que es el film transparente. ¿Para qué utilizo yo el film transparente? Muy sencillo. Para poder ver este junípero, la base del tronco, necesitamos sacarlo de la maceta. Al sacarlo de la maceta, lo que nos damos cuenta es que vemos las raíces, ¿de acuerdo? Aquí vemos las raicillas y al contacto con el aire lo que nos pasa es que se secan y se mueren. Toda la cofia, que es lo más fino y lo que realmente se nutre el árbol, se muere. Al contacto con el aire se muere. Entonces yo lo que hago siempre, he aprendido con los años, es lo primero que tenemos que hacer: peinamos un poquito la base de nuestro junípero, ¿vale? La peinamos un poquito para dejar ver un poquito mejor las raíces, las primeras raíces, ¿de acuerdo? Entonces vamos quitándole la parte de arriba de la tierra para poder empezar a ver el nevari, que es la base de a donde nacen las raíces y empieza el tronco, ¿de acuerdo? Lo vamos peinando con las pinzas que os he dicho antes, que tienen como un peine, podríamos decir, y lo vamos peinando. Una vez que ya empezamos a visualizar las primeras raíces de nuestro junípero, lo que tenemos que hacer es lo que os he dicho antes. Luego ya cuando vayamos a hacer el trasplante veremos cómo trabajar la parte de las raíces. Y ahora lo que os decía, yo utilizo el film transparente para enrollar todas las raíces que ya se ven. Entonces nos aseguramos de que nuestro árbol va a estar bien durante la fase para trabajarlo. Le damos unas cuantas vueltas con el film transparente, por abajo también, y ahora ya nos aseguramos muy bien de no matar ninguna raíz, que a lo mejor es importante. Aunque vayamos a quitar raíces después del trabajo para hacer el trasplante, nos aseguramos de que alguna no sea la que, por ejemplo, alimenta esta rama o alimenta esta otra, y una vez que lo trasplantemos ya está muerta y no nos hemos dado cuenta, ya que la cofia se ha atrofiado. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer una selección de ramitas, porque así a simple vista lo que se nos ve parece un seto. Entonces lo que tenemos que hacer es, si abrimos un poquito por aquí el árbol, vemos que ya vemos el tronco. Entonces hay que hacer una selección de ramitas y quitar las axilares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello. Vamos a ir quitando por aquí. A ver, esta.
todas las ramitas que son axilares y que no nos sirven. Y hay que ir dejando, por ejemplo, estas que son más gruesas, ¿de acuerdo? Esta de aquí ya veremos, creo que no nos va a servir, ya que sale de muy abajo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño aclarado de ramitas por este lado, para que nos deje permitir ver un poquito más esta rama, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra importante, aquí tenemos más finitas. Vamos pinzando y quitando ramitas. Ya por ejemplo aquí empezamos a ver el tronco, ya empezamos a ver la forma y seguimos quitando ramitas. Todas las ramas también que crezcan hacia abajo de una rama también se pinzarán. Aquí tenemos muchas todavía, aquí seguimos cortando. Y hay que ir haciendo un aclarado de todas las ramitas. Hay en varios puntos donde tenemos conflictos, como aquí por ejemplo tenemos un conflicto que tenemos una rama una muy cerca de otra. Y de momento la vamos a dejar, y cuando la pongamos el alambre ya seleccionamos cuál de ellas nos va a valer y cuál de la otra rama tenemos que sacrificarla. Según vamos aclarando el árbol, lo que nos damos cuenta es que esta, por ejemplo, esta rama que hay aquí abajo no nos va a servir. Entonces lo que tenemos que hacer es directamente la cortamos. Yo siempre digo que cortemos un poquito más, bastante más arriba de donde hay que cortar, no cortarla justamente haces, porque nos puede servir para hacer un jean. Eso según vayamos haciendo el diseño veremos si en ese punto necesitamos un jean o luego ya directamente la cortamos. Pero siempre yo me aseguro de dejar la rama un poquito más larga, al cortarla como aquí la vemos, y una vez que tengamos el diseño hecho ya veremos si en ese punto necesitamos tener ahí un jean o quitarle. Si le quitamos, pues luego directamente le cortamos haces y punto. Esta rama ya nos empezamos a dar cuenta que es el ápice del árbol y que es muy largo. Lo que podemos hacer ya para que no nos estorbe y podamos seguir viendo bien el diseño, la cortamos un poquito. Luego también todas las ramitas que crecen hacia la parte de abajo, como esta por ejemplo que crece hacia abajo, se cortan. Se cortan porque estas no nos valen para nada, además para el diseño se nos va. Nunca en una rama la parte de abajo tiene que tener esas ramas. De tal manera tarde o temprano se nos moriría porque no le da el sol en esa zona y el árbol directamente la mata. Ahora que tenemos ya todo despejado de ramitas, vamos a empezar a alambrar. Lo que vamos a hacer va a ser coger el alambre que nos interesa. Flexionamos un poquito este alambre y miramos también la flexibilidad que tiene la rama para más o menos ver el calibre de alambre que queremos coger. Lo primero que tenemos que hacer es clavar en la base del tronco y siempre debemos de girarlo por fuera, siempre para que vaya por fuera de las curvas que estamos haciendo, ya que si lo hacemos justo al revés, al final lo que pasa es que al girar el árbol se nos empieza a despegar todo el alambre del árbol y no hacemos nada. Entonces empezamos. Clavamos y como vamos a girarle para acá, vamos a empezar a alambrar. Hay que tener mucho cuidado de no pillar las ramitas pequeñitas. Y seguimos alambrando. Esto hay que hacerlo con paciencia, no tengáis prisa porque lo único que nos puede llevar es que pisemos alguna rama o tronchemos alguna ramita chiquitita que nos interese. Siempre mirar, separamos y volvemos a girar. Aquí lo mismo. Con cuidado levantamos, sujetamos, vamos sujetando la base con la que vamos girando, ya que este alambre es muy gordo y nos cuesta mucho, entonces
Sujetamos aquí, porque si sujetamos más abajo, empezamos a girar, puede ser que la rama tronche. Entonces con eso tener mucho cuidado. Según vamos subiendo, vamos esta mano subiéndola y seguimos alambrando. Hasta que tengamos ya el alambre, esta parte del tronco alambrada. Te pinchas, con este te pinchas muchísimo, pero bueno, ya os daréis cuenta que es normal. Aquí hay que tener más cuidado, ya que tenemos muchas juntas, entonces tenemos que tener mucho más cuidado. Aquí no os dais cuenta, pero casi sin darme cuenta piso alguna, y es lo que os digo, muy despacito y girándolo. Y ahora ya con el sobre cortamos. Ahora ya podemos darle un poquito más de forma. Lo que vamos a hacer, la vista sería, para que leáis vosotros, esta, ¿vale? Vamos a seguir alambrando más fino, las ramas que son un poquito más finas. Esta la tenemos alambrada, esta de aquí también. Vamos a alambrar esta con esta otra de aquí. Lo único que aquí tenemos dos muy juntas. No sé si lo podéis apreciar, que tenemos una y dos. Esta de aquí abajo está demasiado cerca de la rama trasera y esta la podemos poner en la posición que queramos. Entonces, la de abajo la quitamos. Así no nos genera ningún conflicto. Vamos a alambrar esta con esta. Vamos a coger un alambre más fino. Siempre solemos cortar 2/3 del total del alambre, es decir, medimos esta, más luego este cachetín, vendríamos por aquí, vendríamos más o menos por aquí, este equilibrio. Pues siempre hay que cortar un poquito más de lo que hemos medido, para que no nos sobre tanto alambre a la hora de cortarlo. Entonces, nos fijamos muy bien por dónde tiene que venir la rama, en qué posición hay que empezar a alambrar. Esta nos va a subir por aquí. Entonces, dejamos un trocito de alambre, otro trocito de alambre y empezamos a alambrar. Este alambrado un poquito más fino, hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que aquí tenemos ramitas más finitas y no podemos dejarla pillada con el alambre. Entonces, con la ayuda de las dos manos vamos girando al mismo tiempo que nos vamos abriendo camino a través de las ramitas pequeñas. Vamos subiendo hasta que tenemos alambrada prácticamente ya la rama entera. Con mucho cuidado, este juniper además nos vamos a pinchar bastante, pero bueno, luego tiene su recompensa de cómo nos queda el bonsai. Ahora cortamos y seguimos alambrando hacia la otra rama que os había dicho, que es esta de aquí. Cortamos otra ramita que tenemos aquí, justamente donde arranca la rama que os he dicho por alambrar, y empezamos igual que antes a alambrar, con mucho cuidado de no coger ninguna ramita pequeña, y vamos poquito a poquito. Luego, ya una vez que tengamos todas las ramas alambradas, hacemos magia, que es
el darle forma a nuestro bonsai. La recompensa de estar tanto tiempo, porque la verdad es que te tiras mucho tiempo alambrando, pero es la recompensa de ver cómo luego vas dándole forma al bonsai. Vale, ya tenemos esta y esta alambrada. Ahora vamos siguiendo para arriba. Una vez que le hemos terminado de alambrar entero, lo que nos queda es colocarle las ramas en su sitio y ver qué plantaje le vamos a hacer. Es decir, aquí por ejemplo vemos que de esta manera, sobre el frente que le estáis viendo vosotros, no se vería muy bien el árbol, pero el plantaje se lo tenemos que cambiar un pelín hacia arriba. Voy a poner alambre para que lo veáis mejor y así se vería ya mejor el árbol. Había dejado al principio, si os acordáis, esta ramita, por si nos hacía falta, por algún punto que tuviéramos que dejarle y demás. Vemos que ahora mismito nos está pinchando, la vista es la que tenéis vosotros de frente y ahora mismito nos estaría pinchando el ojo. Eso no puede ser en bonsai, entonces lo que tenemos que hacer es... Se la quitamos y se nos acabó el problema. Ahora lo que tenemos que hacer es ir colocando las ramas. Vale, vamos colocándolas poquito a poquito. Esta que es la primera rama. Esta es la primera rama, que es Asieda. Luego tenemos la rama trasera, que sería esta. Ahora la colocaremos. Luego la tercera o segunda rama, que es Ukeeda, que es esta de aquí. Vale. Luego tendríamos la cuarta rama, que sería esta que tenemos aquí adelante. Vale. Y seguiríamos colocando las ramas. Voy a ponérmelo a la vista mía para verlo mejor. Esta sería la primera, esta tendría que hacer la función de trasera, la segunda rama, esta que tenemos aquí sería la tercera, y ahora ya que tenemos colocado más o menos las ramas, el ápice, el árbol más o menos quedaría así. Ahora a la hora de plantarlo en la maceta, vamos a terminar de colocarlo. Una vez que lo tengamos ya el plantaje bien hecho, ya veríamos a ver qué retoque hay que darle las ramas. Una vez que ya tenemos prácticamente diseñado el árbol y casi colocado las ramas, ahora le daremos el último refinado de colocación de ramas. Lo que nos quedaría por hacer sería ponerle en una maceta bonsai. Para eso le vamos a poner esta maceta bonsai. Como podéis apreciar, es mucho más grande de lo que el árbol necesita. El árbol necesitaría una maceta bonsai mucho más pequeña. Pero como os he dicho antes, estamos trabajando con un ser vivo. Entonces, aunque le hayamos quitado mucha parte de arriba verde, lo que tendríamos que quitarle es bastante raíces. Pero en este caso, para asegurarnos el bienestar del árbol y que no se nos muera, le vamos a poner una maceta un poquito más grande. Ya cuando pasen unos meses y veamos que el árbol responde bien, que empieza a brotar bien, le podríamos hacer un trasplante en su maceta ya definitiva, una más pequeña. Entonces vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es taparle el agujero grande, que le vamos a tapar con esta rejilla, y le vamos a hacer la presilla que le solemos hacer para enganchar. Nos ayudamos con unos palillos chinos. Ahora os digo para qué utilizo yo los palillos chinos. Esto quedaría más o menos así el alambre y lo meteríamos en los agujeros y colocaríamos, sale por aquí por abajo, le giraríamos y quedaría colocado de esta manera. No sé si se aprecia bien. Ahora lo que tenemos que hacer en estos agujeritos que tenemos, vamos a ponerle alambre. Le vamos a poner alambre en esos agujeritos para poder sujetar luego bien el árbol. Vale, entonces cortamos y metemos, ya os digo, por el alambre. Por los dos agujeros
para luego coserlos bien, ¿vale? Para luego atar bien el árbol, porque es importantísimo que una vez que hayamos hecho el trasplante del árbol, no se nos mueva, ya que recién trasplantado empieza el árbol a echar cocias nuevas en las puntas de las raíces, y cuando se nos mueve el árbol, partimos esas puntas de las raíces, esas cocias, que es con lo que realmente el árbol se nutre. Vale, una vez que tenemos ya puestos los anclajes, ahora lo siguiente que tenemos que hacer, tenemos aquí ya puesta una proporción, como os dije en sucesivos vídeos. En este caso voy a utilizar Akadama y Kirion, un 70 de Akadama y un 30 de Kirion. Vamos a proceder a echar tierra y dejamos ya la maceta algo preparada. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es quitarle ya el film transparente que estábamos protegiendo las raíces, ya que nos hemos tirado bastante tiempo y podíamos haber secado demasiado estas raíces. De esta manera todavía están bien hidratadas, y ahora lo que tenemos que hacer es ir peinando el cepellón para irle quitando tierra. Como vemos, es chiquitito y tampoco tiene muchas raíces. Nos viene muy bien porque así le podemos poner en esta maceta, que como os he dicho la hemos dejado un poquito más grande para que el árbol no tenga problemas. Vamos a dejarle ahí. Esto lo tiramos. Limpiamos un poquito. Y ahora ya os había dicho que la posición de plantaje era esta, no sé si se puede apreciar. Era esa de ahí. Entonces, ahora, con ayuda del alambre que hemos dicho para anclarlo bien el árbol a la maceta, tenemos que anclarlo con mucho cuidado si tiene algunas raíces importantes de no pillarlas. El alambre que sobre le cortamos y la alambramos, o sea, y la anclamos muy bien al suelo. Tiramos y giramos, entonces nos va a permitir que el árbol está bien anclado, ¿vale? Y ahora lo siguiente que tenemos que ir haciendo es ir metiéndole más tierra. Vamos a ver el cachorrito. Para meter bien la tierra yo lo utilizo estos dos palillos chinos, o con uno o con los dos, y lo que tenemos que ir haciendo es meter el palillo y girarlo, meterlo y girarlo, meterlo y girarlo. De esta manera nos aseguramos de no dejar ningún hueco, que es aire que luego para el bonsái no es nada bueno, porque de ahí proliferan los hongos y demás. Hay que darle por todo muy bien. Ahora, ya que le tenemos trasplantado, lo que nos quedaría sería posicionar las ramas, ponerlas en su sitio y colocarlas. Dejarme que le eche un vistacillo. Esta nos viene aquí. La cuarta rama.
tendremos que hacer también es, con las tijerillas ya pinzamos también todas las ramitas que salgan por abajo, todas estas fuera. Hay que cortarlas. Con ayuda de las tijeras de pinzar, las quitamos todas. Y aquí tenemos el resultado final de nuestro moyogi. Como veis, hace una pequeña reverencia hacia el espectador, que tiene que hacer todos los bonsáis, y ya empieza a tener un poquito de triangularidad. Hay que dejarle crecer un poquito más las ramas para que tenga más estructura el árbol. Y de aquí a poquito tiempo vamos a ver un shojin de moyogi espectacular. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de gran ayuda este vídeo. Y si es así, darle al like y no olvidéis suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.